Si no es hoy, es mañana, pero los cubanos quieren un cambio de régimen. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La policía y el poder reconocen que la marcha puede no ser el día fijado, pero será otro día, quizás sin planificación, sin convocatorias, quizás con ellas. En efecto, los cubanos desean cambiar de régimen que impera lamentablemente en el país. No son los Estados Unidos. A los Estados Unidos les importa bien poco el destino de sus vecinos. Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano, fue utilizado por Raúl Castro para intentar asustar a los jóvenes creadores del archipiélago y del movimiento San Isidro. Bruno convocó a los diplomáticos radicados en Cuba y dijo que no se tolerarían los desmanes anunciados para el día 15 de noviembre. ¿Pero por qué? Muy sencillo y muy siniestro. Porque Estados Unidos estaba detrás de esos esfuerzos para cambiar el régimen de la isla. Estaba detrás con su dinero sucio y con la malvada CIA que no pierde una oportunidad para hacerle daño al país, dijo la dictadura. Cuando Raúl pensó a quién asignar la presidencia de Cuba, dudó en utilizar al ingeniero Miguel Díaz-Canel. En cierto momento creyó que la presidencia la defendería mejor Bruno Rodríguez, pero optó por confiar en el criterio de José Ramón Machado Ventura, su cazatalentos oficial. Ambos están arrepentidos por la selección, pero creyeron que les bastaría con situarle a Díaz-Canel como primer ministro en su entorno, como si fuera una nana mágica. Para esos fines, utilizaron al arquitecto Manuel Marrero, aunque tuvieran que revivir el cargo, liquidado en 1976. En su momento, Marrero ofendió a los médicos en medio de la pandemia, lo que le pareció injustificable a Raúl Castro, pero prefirió reprenderlo en privado, algo que Díaz-Canel se encargó de divulgar. Tal vez es imposible tener un presidente y un primer ministro ajenos al origen de la revolución. Para eso se instauraron las repúblicas, organizadas en torno a leyes e instituciones absolutamente neutrales que cambian el destino con cada generación que va llegando al poder. En Estados Unidos, se asegura que el Partido Demócrata fue creado por Thomas Jefferson, pero este padre fundador tenía en la cabeza una sociedad esclavista de pequeños propietarios de plantaciones. Como era lógico pensar en aquellos años, fue presidente de 1801 a 1809. El error está en creerse el cuento del marxismo-leninismo y de suponer que, una vez hecha la revolución, se dio con el diseño del Estado perfecto y los objetivos permanentes. Eso sencillamente no es verdad. Los jóvenes cubanos no se ven a sí mismos como los continuadores de ninguna revolución fracasada. Quieren tirar sus propias flechas. El líder del movimiento San Isidro, el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara o el dramaturgo Junior García, una de las caras más visibles del archipiélago, nacieron en los años 80 y no sienten la menor adhesión de la obra del ex dictador Fidel Castro y de su hermano. Si la revolución es un cambio súbito, el país más revolucionario del mundo es Estados Unidos, al menos desde el siglo XX. Ahí surgen los hallazgos tecnológicos y científicos más importantes del planeta, pero también las experiencias literarias más trascendentes, los cantautores de los distintos géneros. Y es que no hay ninguna posibilidad de comunicar a los jóvenes las emociones anti-yanquis de algunas generaciones que hicieron la revolución. Para ellos el bloqueo es un pretexto para oprimirlos. Saben que Paquito de Rivera, Chucho Valdés y Arturo Sandoval tuvieron que irse con su música a otra parte, como antes se tenía que haber ido Celia Cruz, entre otros artistas que han sido exiliados, porque en Cuba la idiotez y la dictadura se concretaban en una expresión extraordinaria que tuvo que oír alguna vez Paquito de Rivera: el saxofón es un revolucionario. En efecto, los cubanos desean cambiar el régimen que impera en la isla. No son los Estados Unidos. A los Estados Unidos les importa bien poco el destino de sus vecinos. Los cubanos no quieren echarse al monte ni lidiar a tiros para cambiar el régimen. Desean hacerlo pacíficamente, mediante consultas periódicas abiertas y de buena fe. No conozco el ánimo de los gobernantes cubanos, pero si estuviera en los zapatos de ellos, me lo pensaría. Mientras tanto, Díaz-Canel sigue sentado sobre un polvorín y juega a las candelitas. Si el tardocastrismo es tan martiano, porque en Cuba hay más cárceles que universidades. Rara paz se vive en Cuba cuando el títere castrista Díaz-Canel debe comparecer en una cadena nacional en hora de máxima audiencia y evitando su belicosidad reciente y delictiva del 11 de julio pasado. Si los pajaritos cantan y las nubes se levantan,
¿Qué necesidad hay de gastar la escasa energía eléctrica disponible en tirar serpentinas para las glorietas? ¿A qué obedecen las maniobras militares Bastión 2021? Porque el gobierno ha filtrado fotos de jóvenes reclutas con palos. ¿Quién ha ordenado la invasión de segurosos empuñando machetes en áreas verdes de La Habana y otras ciudades que ya debían estar sembradas de piña y calabaza? ¿A qué viene tanto alboroto y advertencia contra opositores y activistas? El 15N trae de cabeza la dictadura, ya tardío hasta en las condolencias por los cubanos fallecidos por coronavirus, incluido un científico eminente como Gustavo Sierra, y lejos de templar los ánimos, el presidente se pone a alardear de que el presente es de lucha y el futuro se verá. Cuba está urgida de una profunda reforma política, institucional, jurídica y económica que asuma oficialmente la natural pluralidad que habita en ciudades y pueblos y entre cubanos que, hace años, renunciaron a la discriminación por motivos ideológicos y cambiaron la vigilancia revolucionaria por la solidaridad y el respeto entre empobrecidos. Mientras el tardocastrismo no renuncia al absurdo y la ineficacia del comunismo de compadres, Díaz-Canel siga confundiendo a sus seguidores con el pueblo cubano, el estallido social del pasado 11 de julio estará una minucia ante la rabia de los excluidos que hace tiempo, incluso con Fidel Castro vivo, dejaron de confiar en la maguimbada. Si 62 años de revolución no han bastado para construir un espacio de libertad y prosperidad, contando con los subsidios soviéticos y chavistas, ya nunca será posible con un país en ruinas, mucho menos cubanos rotos anímicamente, y el gobierno carente de un plan que no sea la resistencia con guapería barata y vana, que mantienen a la nación sumida en la tristeza y la rabia. Como no podía faltar en cada simulacro oficial, Díaz-Canel compareció con el busto de Martí. El apóstol tiene que estar a la unilla de toda esta recua de ineptos, incapaces de prever el 11 de julio, pese a los numerosos avisos del pueblo cubano, pero con apetito desmesurado por las mansiones, carros de lujos y vida de confort que no pagan con sus bolsillos. Si tan martiano es el tardocastrismo, sería saludable que el presidente Díaz-Canel explique por qué Cuba tiene más cárceles que universidades, si el pueblo cubano, al que confunde con sus seguidores, es tan revolucionario, ¿por qué hacen falta tantos militares y represores? Sin democratización real, no habrá una economía próspera ni justicia social. El resto son papalotes en almíbar que, en su testarudez, llegan a contradecir hasta el propio dictador Fidel Castro, cuando, desprovisto ya de la servidumbre de jefe de Estado, reconoció que el comunismo ya no funcionaba en Cuba. La economía está dañada por males políticos crónicos que buscan sustentar la maquinaria burocrática y represiva de la dictadura más antigua de Occidente. El 11 de julio cambiaron todos los paradigmas en Cuba. La vida de Raúl Castro y sus viejos pánicos no deben ser un freno para la democratización y la prosperidad. Si el títere castrista considera que el país comienza a recobrar la normalidad con hambre, hiperinflación, coronavirus, dengue, sarna y otras plagas que apestan a los cubanos, Díaz-Canel ha ido involucionando a centinela de un polvorín abarrotado de dinamita y para escapar del aburrimiento se ha puesto a jugar con candelitas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.